¿Cómo Bien. está? ¿Todo bien? El viernes no pude venir por problemas de Mm. salud. Oh, sí, Kendra, no te preocupes, te justifico, no hay problema. ¿Qué tema Em, vieron? Solo sí, para recordar. a ver, los temas que vemos usualmente son digamos, yo como grabo la clase, entonces cada vez que si alguien falta no puede ir a ver el classroom y ahí está el video, ¿no? Entonces Oh, así te lo aviso para ahora y para la siguiente, para todos los demás, ¿no? Cada vez que se faltaron, usualmente yo grabo las clases, entonces van a encontrar los videos aquí, ¿vale? ok, El tema gracias. que vimos la anterior clase fue, vimos un poco la parte de fonética, ¿no? Y tiene que ver un poco, ¿no?, con las vocales largas y dobles consonantes del idioma. También vimos un poco la entonación de frases, ¿no? Estuvimos viendo un poco eso. Y si no me equivoco, también vimos un poco de presentaciones. Así que digamos que fue un poco esa parte, digamos, la clase que hicimos el día viernes. ¿Ok? Ujú. De hecho, ¿quién me ayuda, no? Ya que estamos, ¿quién me ayuda con la lectura de estas frases haciendo las entonaciones correctas? ¿Quién se anima? ¿Yo? Adelante. 海へ行きます。海へ行きません。海へ行きますか？Sabes. Umi e ikimasu. Umi e ikimasen. Umi e ikimasu ka? Ay, esas eran las entonaciones que hay que intentar aprender, hay que intentar practicar y asimilarlas, ¿no? Porque nos van a ir acompañando durante todo el estudio del idioma. Entonces es necesario poderlas decir bien, ¿no? Cada vez que tengamos una pregunta, vamos a tener que hacer esa entonación. Umiya ikimasu ka, ¿no? Así tono ascendiente, ¿no? Cuando hacemos una negación va a ser un tono descendiente. Cuando tenemos una afirmación, se va a intentar realizar un tono que se conoce como neutral, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo con los diálogos que encontramos y demás. Ahora, recordemos estas palabras rápidamente. Repitan después de mí. Activen sus micros, por favor. Ok, vamos a empezar. Ittekimasu. 行ってきま Ittekimasu. す。きます。Itterashai. いってらっしゃい。いってらっしゃい。Arigatou gozaimasu. ありがとうありございありがます。とうございます。 Tadaima. ただいま。ただいま。ただいま。 Okaeri. おかえり。おかえり。 Y do itashimashite. どういたしましどうて。いたしまして。どういたしまして。 Sabes. Do itashimashite podría ser también un de nada. Es un de nada un poco más formal. ¿Cuál es el otro de nada que habíamos visto? Que les había comentado. No, no recuerdo. ¿No recuerdan? IE. IE también es de nada. ¿Ok? Que no será no, Sí, exacto, pero también va a ser de nada en algunos contextos. depende del tono de voz o como. No. Depende del contexto, claramente. No, o sea, si tenemos a alguien que nos dice, gracias, entonces decimos, IE. Pero si alguien nos va, no sé, a decir, por ejemplo, este lapicero es tuyo, konopen wa anata no desu ka? No, este lapicero es tuyo, IE también, ¿no? Entonces va a depender del contexto. ¿Ok? Solo que les muestro otra forma de decir de nada, ¿no? Un poco más formal, ¿no? Que sería do itashimashite. ¿Vale? Sí. Sí. Ujú. Ay. Ahora, vamos a practicar rápidamente con estos diálogos. Bien, yo tengo dos diálogos aquí, dos recuadros, muy simples en realidad, solo quiero ver la parte de la entonación, ya que estamos, y ver también ver también escuchar sus voces y memorizarlas un poco para ya irles llamando por nombre. Bien, entonces, a ver, ¿quién se anima a participar? Necesito primero dos personas. Yo. Ajá.
Caleb, ¿sí? ¿Quién más? Yo. Edna. Ok. Ajá, No, ajá. adelante, por favor. Caleb y Edna, ok. Gracias. Primera, a ver que de aquí vamos a repetir más veces. A ver, ¿cuál diálogo eligen? ¿Verde o naranja? Verde. Ah, Verde. el verde está bien. Ok. Ah, qué sincronía. Ok. Vamos a empezar a ver. Primera línea va a ser Caleb, segunda línea Edna. Onegaishimasu. Ujú. Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Ah, no. Genki desu. Mata ne. Sayonara. Mm. Atención aquí, o larga. ¿Cómo lo leemos? Sayonara. 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 ¿Sabes? Konnichiwa, konnichiwa. Hay que poner un poco de énfasis en el saludo de hola, ¿no? Porque probablemente ya conocemos a esta persona, ¿no? Entonces, la saludamos así, ¿no? Konnichiwa, ¿no? Felices. Genki desu ka? Genki desu. Matane. Sayonara. Sayonara. Ok. Ay, ¿sabes? Dos más. Arigato. Yo. Carlos-san. ¿Quién más? Pues yo también. El otro Carlos. Carlos A. Vamos a partir de ahora, vamos a llamar a Carlos A, Carlos F. ¿Vale? Si no nos confundimos aquí. Ahí me pueden decir Alberto. Ah, ok. ¿Y a mí, Alberto, Falcón? entonces. Ok, si me la ponen difícil. Ok. Vale, entonces, a ver. Falcón, Ujú. primera línea, y Alberto, segunda, del diálogo de la derecha. Onegaishimasu. Ohayo. Ohayo. Daijoubu? Hai. Deijoubu desu. Mata ne. Sayonara. はい、そうですね。いいです。おはよう、おはよう。大丈夫？はい、大丈夫です。またね。さようなら。No, recuerden hacer la O larga aquí, ¿no? Y acá también, ¿no? Daijoubu, daijoubu. Hai, Daijoubu. Ok, ok. ¿sabes? La Y de este sonido es fuerte, ¿no? No es como daiyo, sino daiju. Daijoubu. ¿Y desu ka? Hai. Dos más. Yo. Merino-san. ¿Quién más? Yo. Raúl-san. Hai. Onegaishimasu. Diálogo de la izquierda. Inicia Melina-san. Dozo. こんにちは。こんにちは。元気ですか？元気です。またね。さようなら。 Sayonara. Esta Y, perdón, es más suavecita. No, no es tanto como la Y de Daijoubu. No, sayonara. さようなら。 ¿Sabes? Y aquí en konnichiwa, ¿no? Konnichiwa, vamos a hacer la doble N. Konnichiwa, こんにちは。 ¿sabes? Hai. La U del des no se pronuncia. La dejamos así en el aire, ¿no? Decimos solamente des, como si no hubiera U. ¿Vale? 元気です。 Genki des. 元気です。 Hai. Arigato. ¿Sabes? Bien, un par más, por favor. Yo. Samantha-san Me propongo. y Samuel-san, perfecto. Hai. Diálogo de la derecha, inicia Samantha. Onegaishimasu. おはよう。おはよう。大丈夫？はい。大丈夫です。またね。さよなら。はい。いいです。ありがとう。大丈夫です。はい。大丈夫です。
Ahora, no sé si hay alguien más que quiera participar antes de continuar con las diapositivas. ¿Y no? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, hablemos un poco de sintaxis rápidamente del idioma, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra sintaxis así, tan extraña? Que, pues, tiene que ver un poco con el orden de los componentes, ¿no? El orden de los elementos de la frase en japonés y en español. Vamos a ver la diferencia, ¿no? Supengo to nihongo no chigai. La diferencia entre el español y el japonés. En español decimos tan tranquilos y felices, yo como una manzana. Así de simple, ¿no? Para nosotros es algo natural decir primero el sujeto de la frase, el verbo después y luego el objeto, ¿no? O sea, donde recae la acción del verbo. Yo como una manzana, sujeto, verbo, objeto. ¿Ok? Esa es nuestra estructura para nuestras frases en español. Yo veo la tele. ¿Sí? Yo limpio la casa. Todo es así, sujeto, verbo, objeto, ¿no? En la gran mayoría de casos. ¿No? Yo estudio japonés, pero veamos cómo funciona en japonés. Una frase, la misma frase en japonés sería watashi wa ringo o Watashi. tabemasu. Watashi wa ringo o tabemasu. Watashi wa gringo o tabemasu. ¿Sabes? Watashi wa ringo wo tabemasu. A ver, esta entonces estructura de la frase en japonés es distinta a la de la del español, porque en japonés tenemos, sí, también al inicio el sujeto, watashi, pero luego no tenemos el verbo, tenemos directamente el objeto. Ringo es manzana en japonés, mientras que el verbo se encuentra al final. Tabemasu, comer. Watashi wa ringo o tabemasu es un poco como si la traducimos, la traducimos literalmente así, ¿no? Con ese orden. Estaríamos hablando un poco como el maestro Yoda, ¿no? Yo manzana comer, por así decirlo. Pero es que claramente, ¿no? La estructura sintáctica de la frase en japonés es distinta. Y esto es algo que les comento, se los comento hoy, pero se los voy a ir recordando con el pasar de las clases, ¿no? Porque es algo que tienen que comprender, es algo que tienen que asimilar, de modo que cuando posteriormente creemos frases juntos, ustedes puedan aplicar esta sintaxis, ¿no? Y puedan también, al momento de escuchar las frases o escuchar diálogos, entender por qué es distinto, por qué los verbos se encuentran al final, por qué en el medio no encuentro el verbo y encuentro el objeto, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Es porque justamente la sintaxis de japonés es S-O-V. Y no es SVO como es en español, como es en italiano, como es en francés, como es en inglés. ¿Ok? ¿Y acá? ¿Alguna pregunta? Yep. Yeah. No. Ok. Ahora, ¿qué más les voy a comentar? Bueno, rápidamente en la frase, ¿no? Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Aquí entonces, ¿cuál sería el verbo? Bueno, ya lo están viendo, pero ya ahora lo pueden identificar con un porqué, ¿no? Con el motivo de que les acabo de decir. El verbo en este caso sería la cópula des. La cópula des. Y justamente porque se encuentra al final, y en este caso significa ser. Y en algunos casos, en algunos pocos casos también se va a significar estar. Ahora, watashi es el pronombre yo, que ya lo habíamos encontrado. Wa es la partícula del tópico, la partícula que marca justamente la parte más importante, pero ahora lo vamos a ver. Gakusei es la palabra que significa alumno. ¿Ok? Y esto me da la oportunidad de recordarles lo que ya les había dicho la semana anterior, de que el idioma japonés es un idioma sin género y sin número, por lo cual este watashi puede ser un yo refiriéndose a un yo masculino o un yo femenino. Y este gakusei
puede ser alumno, como puede ser alumna, como puede ser alumnos, como puede ser alumnas. No hay género, ni tampoco número. ¿Vale? Ahí. Sí. Ahora, viendo la partícula, la primera partícula que vamos a intentar comprender el día de hoy es la partícula wa. Esta es la estructura que hemos visto hasta hace poco y que tenemos nuevamente acá arriba. Watashi wa gakusei desu. A, wa, B. Des significa entonces A es B, ¿no? A en este caso es watashi, yo, es B, gakusei, yo soy un estudiante. Y esta es la estructura más esencial y básica de por sí del idioma. Wa es una partícula que ya como lo habíamos introducido en la semana anterior, marca el sujeto, marca el objeto tópico de la oración, la parte más importante, la que yo quiero resaltar. ¿Ok? Muchas veces la van a encontrar en Romaji escrita WA, pero recuerden que al momento de escribirla posteriormente en hiragana será esta. Y esta sílaba es ha. Solo que tal cual les comenté, ha, cuando está en función partícula, se pronuncia wa. Aquí. Entonces aquí es watashi wa gakusei desu. ¿Vale? Sí. ¿Cómo va hasta ahora? ¿Hay algo que no se entiende o que necesitan que repita? El K del Gaxe es, no se pronuncia la U. No, aquí sí. Gakusei. Se Es, pronuncia, pero poca en realidad. Pero sí se pronuncia. es como el des, no se dice el des. Es que en el des sí puedes, digamos, sí se podría decir que la U no está. En cambio aquí sí está. ¿No? Pues si no yo diría gakse, gakse. ¿No? Entonces yo acá digo gakse, una U muy corta, pero está. Ok, ¿Vale? solamente es como un suspiro así de la U. Sí, o sea, como es simplemente un inicio, ¿no? De pronunciación de la U, más que todo. Ah, ok. Pero si esta, por ejemplo, esta sílaba yo la encuentro en mi nombre, ¿no? Mi nombre es Gustavo. Si yo luego le pongo el ten, como hemos visto, para suavizar la sílaba, ¿no? Ya estaría inicio de frase y ahí claramente se pronuncia gu, ¿no? Gustavo. Ahí sí se escucha claramente. ¿No? Depende también de qué lugar ocupa en la frase, en la palabra. ¿Ok? Muy bien. Ujú. Ahora, esta partícula wa no tiene una traducción a nuestro idioma. O no vamos a poderla traducir como a nuestro idioma. Pero cumple un papel completamente determinante para entender la estructura de la oración en japonés. Cada vez que tengamos un tópico, un sujeto, un pronombre, ¿no? Que está marcado con wa, sabremos de que entonces de eso se va a hablar, de que ese es el punto importante que yo debo tener en cuenta. ¿Ok? La cópula des corresponde al verbo ser o estar en español y su forma negativa, ¿no? Ya se las muestro, será yanai des. A ver, repitan todos después de mí. Yanaides. Yanai des. Yanaides. Yanai des. Hai. ¿Ok? Entonces, watashi wa gakusei desu. Yo soy un estudiante. Watashi wa gakusei janai desu. ¿Qué será? Yo no soy un Yo no Yo no soy estudiante. soy estudiante. estudiante. Yo no No soy un soy. estudiante. Exactamente. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, quiero utilizar el nombre de la persona, profesor, ¿se puede en vez de watashi? No, si yo no quiero hablar de mí, quiero hablar, no sé, de María. Quiero decir que María es una estudiante. ¿Cómo lo digo? Por ejemplo, a ver ustedes. ¿Cómo lo dirían? ¿María es una estudiante? Ujú, Yo María wa diría, gakusei ujú. desu. María wa gakusei desu. Pero aquí hay una pequeña cosa que añadir. Que en San. japonés se utilizan justamente los sufijos de respeto. Los San. sufijos de María San. respeto. María San. María-san, en el caso, ¿no? O María-chan, María. dependiendo también. ¿Ok?
Profe, Eso una depende de la pregunta. edad, ¿no? Ajá, también. ¿Sí te escucho? ¿Qué pasa con el dewa arimasen Mm. para el negativo? El Dewa Arimasen, de hecho, lo vamos a ir viendo cuando entremos por sí a ver esta parte. Esta es una media introducción. El Dewa Arimasen es la forma más formal del Yanaides. O sea, el Yanaides es más coloquial, mientras que el Dewa Arimasen es justamente un Yanaides mucho más formal, ¿no? Lo encontramos mucho más en la parte escrita del idioma, ¿no? Que probablemente en documentos escritos o en contextos muy, muy formales. ¿Ok? Ok, gracias. Pero ya vamos a tener, no te preocupes, oportunidad de encontrarlo y ver por qué. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Maestro, Diga. disculpe, Ujú. ¿podría nada más repetir la forma negativa de Watashi wa gakusei desu? ¿Cómo sería el orden? Sería, en este caso sería Watashi wa gakusei janai desu. Ah, ok, gracias. Y ya. Ok. ¿Alguna otra duda? Esto se pronuncia de forma neutral. El Janai vendría siendo una negación en este caso, ¿no? Pero ya que tiene una estructura en la que ya no hay arimasen, o sea, porque justamente hay mucha entonación, es mucho más notoria la entonación, ¿no?, de negación cuando tenemos el arimasen. Cuando tenemos el Janai se intenta igual hacer la forma, ¿no? La lectura con la entonación correcta, ¿no? Con la entonación que vemos aquí, ¿no? Con el tono descendiente. Pero va a salir, digamos, va a ser un poco más evidente cuando tenemos, ¿no?, la forma en masen, por ejemplo, de los verbos, ¿no? Entonces el yanai sería, ¿no? Watashi wa gakusei janai desu. Ese sería un poco más neutra, pero no tanto. No sé cómo explicaros bien esta parte, ¿no? Pero con el janai desu, ¿no? Es un tono neutro, porque al fin y al cabo la estructura de por sí, ¿no?, es una afirmación de la negación, por así llamarlo, ¿no? Pero cada vez que vamos a encontrar, en cambio, o verbos como arimasen, o verbos o en su forma negativa de por sí, que sean en su forma masen, justamente, allí sí, ¿no?, la entonación va a ser bien clara, ¿no? Como en el caso del ejemplo, umie masen, descendiente. ¿Ok? Va descendiendo conforme terminas la oración. Ajá, exacto. Ah, Más que todos se escucha en el verbo, claramente, ¿no? O sea, allí nomás es donde vamos a prestarle más atención, porque es allí donde ponemos el peso del tono. Umie ikimasen. y sí influye mucho el tono en el significado de lo que No, no, está no. diciendo. No, en el significado para nada, en absoluto, ¿no? Gracias a... agradezcamos al japonés, que no tiene nada que ver con el chino en esta cosa, porque en el chino claramente si movemos el tono puede significar completamente otra cosa, mientras que en japonés no. En japonés no va a cambiar el significado, pero sí de repente va a sonar un poco extraño si alguien los hace en un tono distinto, no simplemente como si en español, ¿no? Alguien no pronunciara bien, no sé, una pregunta, la pronunciara muy neutra o la diría, no sé, de otro tipo, ¿no? De otro modo. O podría ser este tipo de matices, pero en significado se entiende, Ok, ¿ok? sí. Bien. Disculpe, Sí, sí, una pregunta. sí, claro. En la negación de umie ikimasen, Mm. también se podría decir umie ikenai y kitakunai Umie y o Kanai shirenai. sería. Y Kanai. Ajá, sí, claramente, sí, pero esa es la forma corta de la conjugación, ¿no? Y si no quieres spoiler, bueno, la vamos a ver dentro de algunas semanas todavía, atención. O sea, esa se ve Ok. bastante después en el curso, porque justamente es casi ya llegando a la parte intermedia avanzada del curso de todo el N5, ¿no? Porque primero, digamos, de que se pide asimilar bien las formas en más, o sea, las conjugaciones estándar y medio formales del idioma. Y una vez que ya hayamos asimilado esas formas,
como que ahora sí ya nos podemos aventurar en las formas cortas, sabiendo de dónde vienen esas formas cortas, ¿no? Porque si aprendemos primero las formas cortas, luego cuando veamos las formas en más, se entra en pánico, dice, ¿y de dónde salió todo esto? ¿No? Mejor es empezar al contrario para ya poder luego acortar, sabiendo de dónde. No sé si me dejo entender. Sí. ¿No? Sí. Porque les digo, este pequeño detalle del idioma japonés es bastante, bueno, tiene muchos registros, ¿no? Al momento de hablar. Y muchas veces los registros tienen que ver también con la cantidad de elementos que se utilizan en una frase. Una frase más grande, con muchos elementos, es probablemente una frase muy formal. Una frase con menos elementos es probablemente una frase más coloquial / informal. Entonces, desde allí, ¿no? Desde allí podemos tenerlo así como detalle, ¿no? Para aplicar posteriormente, ¿no? Cuando lleguemos a todo este tipo de situaciones más coloquiales, posteriormente, ¿no? Todo este tipo de formas cortas y abreviadas. ¿Vale? Ok. Disculpe, Ok. tengo una pregunta y Claro. ¿cómo se puede decir? ¿Usted cree que para aprenderse estas palabras y las partículas y todo eso, uno tiene que, o sea, por ejemplo, si yo quiero aprenderme, no sé, unos tres formas de saludar y sería bueno estar diciendo esto, significa esto y repetirlo 20 veces, 30 veces. Mm. Sería Sería, bueno ir asociándolo, o sea, sería bueno pronunciar la palabra, ¿no? Por ejemplo, Ohio, ¿no? E ir asociándolo, por ejemplo, a un buenos días, o sea, pensarlo en tu cabeza, ¿no? Porque a veces nuestro cerebro es loco. A ver, hay quien le puede funcionar hacer lo que acabas de comentar, ¿no? Pero usualmente cuando le damos ya toda la información al cerebro, ¿no? Siempre decimos Ohio y luego decimos, esto es buenos días. Y luego otra vez, Ohio, esto es hola o buenos días. Nuestro cerebro lo que hace es no asociar, o sea, no lo asocia, porque ya sabe que después del Ohio va a venir la información, la traducción, y va a ir por lo más fácil, va a seguir captando claramente la traducción. En cambio, si nosotros ponemos y pronunciamos Ohio y en nuestro cerebro pensamos buenos días después, sin decirlo, vamos a ir haciendo una asociación, vamos a ir haciendo una asociación de aquella palabra con su significado, ¿no? Entonces, yo desde allí te aconsejaría más eso, más que, también cuando se estudia con flashcards, ¿no? También lo mismo, también, de hecho, cuando vayan a ver kanji, lo mismo, ¿no? Intenten ir asociando el significado y lectura, sobre todo, en su cabeza, más que escribirlo, ¿no? Porque hay que entrenar al cerebro a asociar nueva grafía a otro significado, a otra lectura. ¿Ok? ok. ¿Cuál era tu otra Entonces, pregunta? no, esa era mi pregunta, o sea, mi Ok. duda, ¿sabe qué sugerencia daba? Mm, ok. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de terminar por ahí? No, yo solo comentario. En casa Sí. hacemos, a lo mejor igual y es para que sea útil. Les decía que Perdóname, tengo no te aquí dos. escuchas, se trabó. Lo siento. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ok. Decía que en casa tengo dos chaparritas, entonces lo que hacemos es, si decimos el buenos días, como estamos Ujú, aprendiendo varios idiomas, lo decimos ujú. el buenos días en la mañana en los diferentes idiomas, de manera que no Ajá, decimos buenos días en español, ajá. para que se nos vaya quedando. Ujú. Es algo así como usarlo en el momento. Exactamente, claro que sí. Igual también estas como textos donde viene una parte en español, una palabra en otro idioma, también es Mm. útil. Dependiendo en sí del idioma, ¿no? Pero por ejemplo, para japonés en primeras etapas sí es bastante útil. En primeras etapas sí. Ya luego cuando aprendas, por ejemplo, el primer silabario, ¿no? Y ya yo usualmente les doy material de lectura cuando vemos la parte de los silabarios. O sea, los inundo de textos así, de cuentos infantiles, de Genial, lectura. genial, Entonces, o sea, ya perfecto. les doy todo para que ustedes impriman, ¿no? O lean desde sus tabletas, teléfonos, y ya tienen ahí para ir practicando solamente en el silabario del idioma, ¿no? Entonces, pero sí, también lo que yo aconsejo para aprender léxico, y con esto ya los dejo, les tengo que decir una cosa, ya luego me voy, déjenme te paso.